Bueno, estamos acá una vez más. Eh, este es el último encuentro de este taller de los conceptos fundamentales, que bueno, más o menos he intentado respetar la dirección de Lacan en el seminario 11. Eh, ¿No? A veces digo que estoy en un camino más o menos parecido y a veces digo que no. Me parece que en esta ocasión va a ser bastante, me parece que me voy a pegar más que nada al final, pero entre la parte del seminario 11 de la pulsión y el final, eh, Lacan despliega un poco más lo que es la transferencia, cómo se instala una transferencia y eh, de alguna manera plantea un posible final de análisis a través de un concepto catalizador que es el deseo del analista, que es el que nos vamos a referir al final. Bueno, como ya saben, yo voy a empezar el recorrido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo, por favor, interrúmpanme con todo el gusto. Eh, y bueno, el encuentro anterior hablamos de la pulsión. Me estaba preguntando cómo poner algunos puntos en relación a la pulsión, pero en líneas generales lo que vamos a decir es que la pulsión contornea un objeto que de alguna manera vela esto que venimos hablando desde el principio, ¿no? Que sería esa cuestión, esa falta inaugural central, ¿no? Los cuatro objetos de la pulsión que plantea Lacan, que sería el oral, el anal, el escópico y el invocante, serían como algo que viene a velar eso, que al mismo tiempo es importante, ¿no? Que en relación a lo que dijo Freud, algo de eso se fije. Después de hablar de esa parte de la pulsión, hay una clase, la clase 15, que se llama Del amor a la libido, y Lacan va a decir algo muy interesante, y me parece que es muy importante como para separar el amor de la pulsión. Va a decir, las pulsiones son del corazón y el amor viene del estómago, dice Lacan, que el amor es lo que está de rechupete. Eh, y es muy interesante porque un poco lo que vamos a ver es que el amor va a tener que ver con una especie, es un movimiento narcisista, y en ese sentido es no pulsional. Va a decir Freud, ¿no? Que al nivel del ich, a nivel del yo, el amor es no pulsional, y ahí lo funda. Entonces dice Lacan en esta clase del amor a la libido, dice, convendría entonces que nos ocupáramos de ese órgano inasible, ese objeto que solo podemos contornear, ese falso órgano para decirlo todo. Porque ¿cuál es la propuesta de Lacan en ese sentido? Que la libido es una especie de órgano irreal y para eso propone una mitología. Va a ofrecer el mito del omelette. Va a decir que hay que imaginarnos que cada persona viene de un huevo, ¿no? Omelette como con el equívoco en francés de homme, como de ombrelete, como de una cuestión, ¿no? Entonces, si se parte un huevo, quedaría una persona y al mismo tiempo quedaría una laminilla, que la laminilla vendría a ser este órgano que va a llamar líbido, que es, vamos a decir, eso lo va a meter en el campo del deseo, ¿no? En el campo de la falta. Va a decir que esa laminilla y que ese resto que queda de la producción de una persona es justamente lo que se le sustrae al ser viviente por estar sometido al ciclo de la reproducción sexual. Eh, y de esos son los representantes, los equivalentes de todas las formas enumerables del objeto A, ¿no? Que son estas cuatro que vimos: oral, anal, escópica e invocante. Entonces, va a decir en una mitología de cuando se crea el hombre, también se desprende una especie, esta cuestión que es la libido, que es un órgano que va a tomar la forma, va a decir, y estos son los representantes, ¿no? Es decir,
los objetos A son representantes de eso. Esto lo quería aclarar un poco para hablar de la libido y del deseo, porque me parece que en la clase, en el encuentro anterior no estuvo muy bien planteado, y lo que sí nos va a servir es entender que el amor va por un lado y la pulsión va por otro. Lo vamos a ver un poco mejor, voy a intentar aclarar esto un poco mejor. Y otra cuestión que quería traer antes de empezar a hablar de la transferencia y del deseo del analista es una especie de, vamos a decir, una manera de entender la constitución subjetiva, ¿no? En qué momento se produce un sujeto. Porque Lacan va a tomar un par de clases para hablar de esto, por eso mi intención de seguirlo un poco en el seminario. Y les quería comentar un poco de la alienación y de la separación, porque me parece que es muy útil, nos va a dar elementos también para poder avanzar. Eh, entonces, ¿qué dice Lacan? Que el sujeto aparece, primero que nada, atrapado en la red de significantes del otro. Es decir, el sujeto primero aparece, preexiste en el lenguaje, ¿no? En la batería significante que le es ofrecida cuando viene al mundo. En ese sentido, cada persona es alienada, cada niño, vamos a decir así, está como atrapado en la red significante que le ofrecen los otros. Ahí traes una cita como para dar un poco de cuenta a esto. Dice, las vías de lo que hay que hacer como hombre o como mujer pertenecen enteramente al drama, a la trama, que se sitúa en el campo del otro. El Edipo es propiamente eso. Lo que debe hacer como hombre o como mujer, el ser humano lo tiene que aprender por entero del otro. En Paidós este otro está con mayúscula. Yo pienso que hay algo de eso, que es muy interesante pensar, ¿no? Es decir, no hay modo de ser hombre, mujer, qué sé yo, Emilio, Ana, Alejandra, bla, ¿no? Si no es dado un poco por las palabras del otro. Eso en un primer momento, porque hacen falta dos movimientos, alienación y separación. Primero eso. Y después está la separación, que es muy interesante lo que trae Lacan acá, y lo vamos a comentar un poco porque me parece muy útil para pensar cuestiones de la práctica. ¿No? Primero estamos con el tema de la alienación, ¿no? Ahí tenemos una especie de niñe alienado por los significantes que vienen del otro. Y después va a decir Lacan que viene la separación. Esta es la cita de la separación. Dice, el primer objeto que... Hola, María. Dice, el primer objeto que propone a ese deseo parental cuyo objeto no conoce, el deseo parental sería, ¿no?, que sea todos los significantes. Dice, el primer objeto que propone a ese deseo parental cuyo objeto no conoce es su propia pérdida. Acá está hablando de este niño mitológico. ¿Puede perderme? El fantasma de su muerte, de su desaparición, es el primer objeto que el sujeto tiene para poner en juego esa dialéctica, y en efecto lo hace. Como sabemos por muchísimos hechos, la anorexia mental, por ejemplo, sabemos también que el niño evoca comúnmente el fantasma de su propia muerte en sus relaciones de amor con sus padres. Una falta cubre a la otra. Por tanto, la dialéctica de los objetos del deseo, en la medida en que efectúa la juntura del deseo del sujeto con el deseo del otro, hace tiempo les dije que era el mismo, pasa por lo siguiente. No hay respuesta directa. Una falta generada en el tiempo precedente sirve para responder a la falta suscitada por el tiempo siguiente, ¿no? Esto me parece que pudimos asomarnos a esto, ¿no? Queda claro que es una pregunta, ¿no?, de un inconsciente que se abre y que se cierra, y en ese sentido se pueden inscribir respuestas. Pero un poco lo que les quería traer es que estos ambos movimientos por los que se hace, por el que se constituye el sujeto, implican primero una especie de attachment a los significantes que ofrece el otro, pero al mismo tiempo una separación, ¿no? En esta especie, no en este, diría, una especie de juego infantil, ¿no?, donde me desaparezco para ver si me buscan y eso. Hay una película que alguien en alguna clase me comentó que me pareció muy interesante, que se llama Dulces Sueños, que es una película, ¿no?, o sea, de un caso de patología, ¿no? O sea, que casi se trata de un tratamiento,
donde la primera escena, no les quiero spoilear mucho, pero la primera escena es que el niño se esconde para que la madre lo encuentre, y espera un rato largo y lo que ve es a la madre caer, ¿no? Se suicida. Y un poco, me parece que en estas cosas un poco lo que queda en juego es la pregunta por el deseo del otro, vamos a decir, con el sujeto por afuera de los significantes. Por eso es que hay algo que la red significante no puede decir en relación al deseo, entonces lo que tiene el sujeto para jugar eso es su propia pérdida, ¿no? Si me pierdes, entonces... y es muy interesante esto, de hecho es algo que sucede muchísimo en los tratamientos. Uno se da cuenta que es un tema estructural, ¿no? Que es como, bueno, ante mi posible pérdida, ¿no? Los casos de transferencia de angustia, más o menos es esto, es como la pregunta por el lugar de deseo que tuvo en relación a ese otro. Y en ese sentido, a medida que algo de eso se pueda responder, de esa pregunta que quede, que se inscriba a medida que el inconsciente se abre y se cierra, ahí en ese sentido es que se puede escribir la fórmula del fantasma, que ya un poco lo que hemos visto es que es un sujeto, que es un significante que representa el sujeto del cuadro significante, en relación a ese objeto, ¿no? Es decir, la fórmula del fantasma es sujeto en relación al objeto, ese objeto de deseo que fue para un otro en primer lugar. Bueno, les quería traer esto antes de empezar con transferencia y deseo del analista. ¿Algún comentario en relación a lo que acaba de decir? Bueno, continúo. Antes de saltar a la transferencia en el seminario 11, me pareció importante, ya que Ana y yo hicimos en marzo y abril un recorrido por el seminario 8, traer un par de cositas, que me parece que ahí Lacan es un poco más claro, acá casi queda por sentado un montón de cosas que dijo. Pero bueno, a mí me parece muy interesante y es traer la pregunta que motivó el seminario 8, que es el seminario de la transferencia, que la pregunta de ese seminario es ¿por qué es útil saber del amor en psicoanálisis, ¿no? Y es muy interesante un poco la posición que tiene Lacan en relación a eso, es que el psicoanálisis apareció primero que nada por la relación de amor que hubo entre Breuer y Ana, que es muy polémica, por cierto, y les quería echar un poco el chisme para estar un poco in tune. Pues sí, Ana fue una de las primeras pacientes que vieron Freud y Breuer juntos. Era una paciente que hablaba mucho y fue un poco les dijo a Breuer y a Breuer primero porque era como el, el terapeuta asignado, que ella lo que hacía era, con Breuer era la talking cure, ¿no? Es Ana la que le pone el nombre un poco a la cuestión y que ella decía que era como limpiar la chimenea cuando hablaban. Eh, Sucedió que Ana y Breuer tuvieron, vamos a decir, una relación terapéutica bastante larga, hasta que en un momento la mujer de Breuer le dice eh, que piensa que pasa demasiado tiempo con Ana. Le dice la esposa de Breuer a Breuer. Y en ese momento Ana empieza a producir un síntoma de embarazo psicológico. Se corta el tratamiento y unos meses después la esposa de Breuer queda embarazada. Y esto lo lee Lacan de una manera muy interesante porque un poco lo que estaba diciendo Lacan es que el inconsciente de Ana estaba respondiendo por algo de la demanda de amor de Breuer. ¿Qué hace Freud? A Freud eso le parece muy interesante, muy interesante. Y en vez de espantarse por esto, dice Freud en sus palabras que ahí hay algo que está bueno. Lacan va a decir, ¿no? Freud, en vez de rechazar esto, toma al Eros, ¿no? Acordémonos que para Lacan los dioses son lo real, ¿no? Que en vez de rechazar a Eros, lo toma y se sirve de Eros para construir la teoría psicoanalítica, ¿no? Dice, acá hay algo muy interesante.
Em, bueno, les quería un poco hablar de la transferencia. El concepto en alemán es Übertragung, que es como llevando, ¿no? Como sobre, como llevando y sobre, ¿no? Como que queda claro que es como un poco como vestir, como llevar algo sobre alguien. Eh, y después Lacan también va a decir que transferencia es una especie de reproducción, ¿no? Como una especie de lo que se transfiere al papel o a la tela. Eh, y bueno, les traigo vamos a decir, un bestseller freudiano que seguramente han escuchado, pero vale la pena repetir. Dice: a primera vista parece una gigantesca desventaja metódica del psicoanálisis, que en él la transferencia, de ordinario la más poderosa palanca de éxito, ¿no? Porque si hay transferencia se supone que estamos adentro del inconsciente, se mude en el medio más potente de la resistencia. Eh, ¿No? Y parece que a mí lo que me interesa es esta posición de Lacan, donde al mismo tiempo que nos sirve para estar, vamos a decir, adentro del campo pulsional de las satisfacciones del sujeto, eh, al mismo tiempo es un lugar muy susceptible para que pasen estas cosas, que es muy interesante cómo lo coloca, cómo lo dice Lacan en una clase del seminario 8, dice que hay comunicación de inconscientes. Eso lo está diciendo como para cercenar el concepto de eso del analista. Eh, Hay algo que me parece muy importante también decir, que es que en ese seminario, en el 8, Lacan dice que el amor es una sustitución de lugares, ¿no? Está hablando está pensando en lo que pasa entre Alcibíades y Sócrates, y está diciendo que el amor es una sustitución del amado por el amante y viceversa, ¿no? Que en una relación de amor hay un amado y hay un amante, y que hay algo de esa sustitución de lugares, que esa es la metáfora del amor. Y lo que va a decir es que es importante que esto no pase en un análisis, porque en tal caso de que suceda, es importante que quede el analista en el lugar de amado y el analizante en el lugar de amante. Ya vamos a ver por qué. Eh, Lacan, dice, la intención de un análisis a esa altura de su enseñanza es aislarse con otro para enseñarle lo que le falta. Y dice que eso que le falta solamente lo puede aprender desde el lugar de amante. Por eso es importante que esos lugares no se intercambien, entre otras cosas porque uno, vamos a decir, uno no atiende pacientes para el amor, ¿no? Atiende para otras cosas. No, el amor pasa como por afuera de eso. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se gesta un amor de transferencia que le ayuda a un analizante a descubrir lo que le falta desde el lugar de amante, ¿no? ¿Qué implica ese lugar? Es muy interesante el movimiento, y ahí es donde Lacan, de alguna manera, le da un privilegio genial al movimiento socrático, porque es cuando Alcibíades lo difama para pedirle un signo de amor, al menos así lo lee Lacan, Sócrates lo que dice es, ni toma ese lugar, ni lo niega, sino lo que le dice: usted no me está hablando a mí, usted le está hablando a Agatón, porque Sócrates capta algo en el discurso de Alcibíades, que un poco, ¿no? Que el que al quien le está dirigiendo esta especie de advertencia es Agatón, que es además el host de todo el simposio, de todo el banquete. Eh, y eso como por la vía del amor, un poco. Vamos a dejar eso ahí en la vía del amor, y después está por la vía del objeto, algo que también Lacan trabaja, que me parece importante porque vamos a hablar del objeto un poquito más adelante, que es el agalma, que dice Lacan: la raíz de agalma no es nada que resulte cómodo. El agalma vendría a ser como el brillo, viene de... Es como... Les voy a leer la cita, mucho más claro. Dice: la raíz de agalma no es nada que resulte cómodo. Hay autores que lo comparan con yo admiro, pero también envidio, estoy celoso de, ¿no?
y luego se convertirá en soportar penosamente y luego estar indignado, ¿no? Agalma hace referencia como a un ornamento, es una palabra griega, ¿no? Que Lacan toma, yo pienso que el agalma es una palabra que Lacan toma como para hacer una especie de proto-objeto A, porque el agalma apunta a algo que, vamos a decir, una especie de cuestión privilegiada que ve en el otro, vamos a decir, el sujeto lo que habla. Y Lacan después nos comenta un poco cómo hacer para quedar ubicado en el lugar de amado que tiene este objeto, ¿no? El amado es el que tiene el agalma y el amante es el que va a buscar eso. Dice Lacan en la página 228 del seminario 8, dice, ciertamente, solo en la medida en que sabe qué es el deseo, pero no sabe lo que desea el sujeto, con lo cual está embarcado en la aventura analítica, está en posición de tener él el objeto de dicho deseo. Es decir, el analista no sabe cuál es exactamente eso. Lo que escucha del agalma son signos. No sabe qué es. Pero sabe que hay algo que puede empezar a delimitar en un campo y que sabe que además qué es el deseo, porque hay algo de esa experiencia del deseo que más o menos debería, no sé si tener clara, pero sí poder leer, ¿no? Que es un lugar a donde apunta no la maquinaria significante, sino precisamente esos momentos del texto donde el inconsciente se abre. Y hay algo acá, yo traje esto que escribí para un ensayo y me parece interesante releerme y pensarme con ustedes. Yo creo que podríamos inferir que el objeto que le es investido por la vía de la transferencia ha de ser resguardado bajo un velo. Es decir, hay algo de eso que más bien como que se gesta, no es algo que se da, es una especie de cuestión que no está. Por eso es que Miller insistió mucho sobre el semblante. Hay que hacer semblante de que se tiene ese objeto. Pero a la final, como lo vimos en la pulsión la semana pasada, ese objeto, el objeto de la pulsión lo que hace es velar la iancia, ¿no? Velar ese lugar donde se desea, ¿no? Esa falta. Lo que sí creo es que hay algo de ese objeto que se madura en un análisis, ¿no? Es decir, que es como si se empollara algo que, vamos a decir, y que hay que apuntar en relación, en un análisis al horizonte. Ya vamos a ver, creo que traje un modo de graficar esto. ¿No? Y en ese momento Lacan hubo un capítulo que habla de como la dificultad de ciertos casos, que a mí me parece que es lo que Freud llamaba neurosis narcisistas, ¿no? En proyectar este objeto o en poder de alguna manera articular eso. Yo pienso esto del agalma, tiene muchas formas, ¿ah? Pero me parece que hay una especie de cuestión que sucede en los tratamientos, que es cuando alguien admira o envidia, ¿no? Cosas puede ser de analista o puede ser de otras transferencias que tenga el sujeto con los demás. Me parece que ahí hay algo muy interesante para escuchar, sobre todo en la dimensión de la envidia a veces, ¿no? Porque es como, ¿no? Que viene todas las semanas y habla del amigo que sí puede tal, o que sí tiene tal, o que qué horrible, que, ¿no? Y hay algo de eso que insiste y uno dice, bueno, ¿qué hay acá? Y me parece que el agalma o esa cuestión como de lo que tenemos es signos, vamos a decir, se juega en ese sentido. ¿No? Sí, perdón, Por Dios. se me ocurre algo en relación a esto que decías de la envidia, es como que siempre aparece en relación a ciertos rasgos, o al menos la pregunta que se suele armar o que se intenta armar, pienso más bien, cuando alguien viene con ese discurso, tal vez que incluso se repite, es intentar ubicar qué de eso, o sea, porque no es envidia.
porque tal vez puede enunciar algunas cosas, envidio que tenga más dinero o envidio, pero me parece que lo interesante tal vez ahí que tiene que ver con eso del ágalma, que es en algún punto una parcialidad, ese brillo, ¿no? Ujú, Em, ujú. Clínicamente me surge a mí siempre ir a buscar el rasgo. ¿Qué de eso genera esa inquietud, Sí, el envidia? rasgo es fundamental. A mí, tengo que confesar, en este punto el ágalma se me confunde entre el rasgo y el objeto. Me parece que hay algo del rasgo que sí, que tiene más que ver con eso, como vos decís. Eh, y un poco también, un poco lo que quería transmitir es la manera en que se presenta o que uno puede leer eso en sesión, porque también pasa que es una especie de odio, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y qué representa esta persona que odia tanto, ¿no? Y cuando un análisis avanza, en medida que se puede como ir fragmentando ese otro, ¿no? El otro par o el otro, ¿no? De las cosas que tiene, las cosas que, ¿no? Uno empieza a decir, ah, bueno, es que acá hay algo, ¿no? Que implica... Sí, eh, algo más del orden del objeto, decís vos ahí. Sí, sí, eh, más por eh, ese lado. me parece que es interesante. Van a entender por qué lo confundo. Creo que me van a acompañar en esta, me parece. Pero Sí, ya, a mí también se me confunde. Pregunta. este, ¿Puede estar esto en juego en lo absoluto? Puede ser cualquier cosa lo que estoy diciendo, pero puede ser que esté esto en juego también en relación a la histeria y la rivalidad con la otra mujer. Puede ser que haya algo de eso ahí también. me interesa, me interesa. Yo creo que el discurso histérico, eh, que no necesariamente es la estructura histérica, porque también me parece que hay algo de esto que se juega en otras estructuras, ¿no? La rivalidad, que cuando se histeriza, es decir, cuando hay algo que eso que se puede empezar a decir, es muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, hay modos de encarar eso, ¿no? Hay modos que son como solo la queja, solo el decir, ah, no, pero lo que pasa tal, y me parece que también es parte ahí, es el trabajo del terapeuta, cómo puntúa, cómo subraya, cómo evita ciertas cuestiones o cómo introduce preguntas, como, ah, bueno, pero mira que tenemos 2 meses hablando de este, ¿no? Eso me parece interesante. Y hay algo, un poco también lo que quería decir en relación a las neurosis narcisistas, es que la dificultad de esa, no, porque hay casos donde no pasa esto, eh, que hay algo donde, hay casos donde esto no está. Entonces, pareciera que ese objeto es como ya está, Mm. ya es como parte ese agalma, vamos a decir, no, no le llamamos objeto, pero ese agalma es parte de, no está como adentro del paciente, del sujeto, vamos a decir, ¿no? Que no pertenece a otros campos que están por afuera. Eh, bueno, y en relación a eso yo quería traer el otro concepto que vamos a pensar, que es el deseo del analista, porque un poco lo que va a decir Lacan, que me parece que es como una de las cosas más interesantes del seminario 8, que además le da una respuesta a la problemática de la contratransferencia de esa época, que me parece que ya es que ya no sé quién piense la contratransferencia actualmente en psicoanálisis. Ah, no, no, sí, sí hay gente. Este, Ana sabe que sí hay gente. Este, Sí, pero un yo poco lo que tengo info. ¿cómo? Nada, un chiste. No, sí que yo tengo info Ah, vos de tenés, los... claro. Este, y bueno, un poco lo que va a decir es que la transferencia va a ser va a ser una respuesta a la transferencia del analista, que es donde va a ubicar el deseo del analista, ¿no? Dice, está toda, vamos a decir, toda la construcción freudiana en relación al deseo y a lo que pasa con el deseo, pero todo eso ha estado hasta ahora en el lugar del paciente y un poco lo que hace Lacan es interrogar, bueno,
¿Y qué pasa con el deseo del otro, ¿no? del interlocutor de este sujeto, ¿no? Porque si estamos de acuerdo con que el sujeto son los significantes que se ponen en juego y los efectos de sentido o de sinsentido que hay entre ellos, ¿no? ¿Qué papel juega el analista ahí, ¿no? Porque el analista es el que empieza a editar ciertas cosas. Entonces, dice Lacan, dice, la complejidad de la cuestión de la transferencia no se podría en absoluto limitar a lo que ocurre en el sujeto llamado paciente, en el analizado. En consecuencia, se plantea la cuestión de articular de una forma un poquito más decidida lo que se ha hecho hasta ahora, ¿qué debe ser el deseo del analista? Se pregunta, ¿qué debe ser el deseo del analista? Entonces, bueno, yo hice, cuando encontré este concepto, me puse a investigar así, tipo, un poco enfermamente, porque también esta cuestión, ¿no? del deseo del analista, a mí, o sea, yo siempre me dediqué, ¿qué importa? ¿No? Si acá se trata de otra cosa. Pero bueno, no. La primera vez que la encontré, tipo, así históricamente, fue en Dirección de la Cura y los Principios de su Poder, que dice, está por formularse, es como que termina un apartado diciendo, está por formularse una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo. Dos puntos, para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista. Eso fue en el 58, que me parece que fue al mismo tiempo del Seminario de la Ética, que es la otra vez que lo vuelve a decir, dice, me parece, y acá ya empieza a dar un poco más de pistas que me voy a tomar un tiempo como para intentar explayarme un poco más. Dice, ¿qué puede ser un deseo tal? El del analista principalmente. A partir de ahora podemos de todos modos decir lo que no puede ser. No puede desear lo imposible el analista. Voy a darles un ejemplo de él en la definición muy densa que un autor, que no dice cuál es, logró dar antes de desaparecer, de una función que le parece esencial en la relación dual del analista. Relación que existe en medida que respondemos a la demanda de felicidad, pero que no agota el análisis. Esa función, acá ahora sí empieza a hablar del analista, esa función llamada de la distancia es definida en estos términos. La hiancia que separa el modo en que un sujeto expresa sus drives instintivos del modo en que podría expresarlos si el proceso de ordenar y arreglar sus expresiones no interviniese. Yo sé que es una cita rara, ¿eh? A mí yo le he dado vueltas por meses, pero un poco lo que va a decir Lacan acá en el seminario 7, estamos en el 11, pero en el seminario 7 es la función de la distancia que hay entre algo de la pulsión y algo de cómo esta pulsión se arregla, ¿no? Un poco lo que vimos es que la pulsión apunta a contornear el objeto que está tapando la falta, ¿no? Y que lo que ordena ciertas cosas es la batería significante. Entonces dice, es la función de la distancia en el 7, empieza a decir esto. Como si sus expresiones no interviniesen. Y bueno, y en este punto yo quería, para que no fuera tan denso, traer un caso que no es mío, es el primer caso de un testimonio que hubo de un final de análisis escrito por la paciente, que es una paciente de Freud, que, o sea, kudos a Leopoldo Klickman, que acá tengo el libro. Él tiene un estudio de este caso casi, ¿no? Cada vez que hablas lo cuenta. La primera vez que yo lo escuché a mí también me choqueó mucho, creo que estaría muy pegado, creo que estoy un poco pegado de hecho. Pero es un caso muy interesante. Se les voy a comentar rápidamente para seguir avanzando. Hilda Doolittle llega a Freud con unas alucinaciones visuales. Ve palabras en las paredes, ¿no? Además autorreferenciales. Freud en ese momento, no, me parece que en otros también, no tomaba pacientes psicóticos en tratamiento, pero rápidamente la toma a Hilda, y sucede que durante un tiempo Hilda dice que daba la sensación de que no pasaba nada, ¿no? ¿No? O sea, los síntomas de alucinación ya no estaban, pero que
hay algo del tratamiento que no pasaba, y ella recuerda como en una sesión, Freud estaba como medio harto, como que se enoja, y le dice a Hilda, le dice, el problema es que yo, siendo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena amarme. Le dice Freud a Hilda, ¿no? Le dice esto y la echa. No era de los cortes de Freud, pero hace eso. No, es una intervención extrañísima, además que no se sabe, pero le dijo eso. El problema es que yo, siendo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena amarme. ¿Qué sucede con Hilda? En las semanas sucesivas trae sueños, varios sueños, en los que Freud recorta un rasgo, como lo que tú dijiste, Ana, del rasgo, recorta el rasgo única para mi madre, ¿no? Hay algo de esa batería de sueños que Freud recorta única para mi madre. Eso, momento uno, podríamos decir, ¿no? Kligman los separa muy bien los momentos y yo casi que los tengo memorizados. Ese es el momento uno. Momento dos, Freud atiende a un holandés, a un tipo que tiene un avión con unos negocios muy dudosos. Va de Holanda a las Indias transportando algo, ¿no? Y se atiende justo antes de Hilda, ¿no? Es decir, como que el turno, ¿no? Es el paciente que viene antes de ella. Y sucede que en uno de esos viajes, Hilda siempre le hablaba del holandés errante a Freud, decía que él era el heredero del psicoanálisis, que él iba a tomar la tradición, la batuta de Freud, que él era el heredero, tal. Y bueno, el holandés errante ni ahí con el psicoanálisis, ¿no? Tenía otros negocios, otros intereses. ¿No? Pero bueno, Hilda creía eso, y en un momento el holandés errante muere, ¿no? Un choque en el avión, bueno, quién sabe lo que había ahí. ¿Y qué sucede? Ella llega a sesión y se lamenta por la muerte del holandés errante, y Freud le dice, usted ha venido a ocupar su lugar. ¿No? Una intervención muy extraña, ocupar el lugar de que de la heredera del psicoanálisis, del horario de sesión, ¿no? Como, es muy interesante porque una de las cosas que subraya Kligman es que son intervenciones que apuntan al enigma, ¿no? Como a la... No es una cuestión muy explicativa, muy clara, más bien deja como la pregunta, pero bueno. Ese tiempo 2, usted vino a ocupar su lugar. Tenemos que tener en cuenta el rasgo única para mi madre, ¿eh? Es decir, un poco el lugar donde va a quedar ubicada después de esta intervención un poco es única para Freud. Es decir, si el holandés errante era el heredero del psicoanálisis, ¿no? Queda claro que hay algo de ese lugar que Freud le dice, bueno, ¿verdad? Usted viene a ocupar su lugar, que bueno, que hay algo de eso. Igual es interesante, Freud no le está hablando ahí a yo de nadie, ¿no? Es como... Pero bueno, después lo que sucede es, el tercer tiempo, Viena está sitiada por nazis y toda la ciudad está como congelada, y Hilda se la arregla para atravesar toda la ciudad y llegar hasta el consultorio de Freud, ¿no? En el texto de Hilda escrito, Hilda escribe increíblemente. Hilda terminó siendo una poetisa increíble, inventó un movimiento poético. En la letra de Hilda es muy graciosa porque ella llega al consultorio de Freud y tipo, la secretaria le pregunta, ¿qué haces acá? Y Freud también le voy a preguntar como, ¿what? ¿Qué haces? Y ella lo que le responde a Freud le dice, yo vine a acá porque usted, lo último que podría pensar en este caso es que usted, siendo un hombre viejo, no vale la pena ser amado, ¿no? Y Freud ahí hace algo muy interesante. Agarra como una especie de álbum de fotos y le empieza a hablar de los nietos. Habla de los nietos, qué sé yo. Y en ese momento, Hilda dice, utiliza adjetivos hermosos para explicar esto. En ese momento ella sintió un chasm, como cuando dos placas tectónicas se mueven. Que él sintió una separación, una disrupción, una cuestión como que la... Y
La onomatopeya es más útil. Como una especie de separación, y que en ese momento su tratamiento empezó a terminar, y esta inhibición que tenía para escribir se levantó, ¿no? Como toda esta sintomatología empezó a desaparecer. Ahora voy a hacer una relectura del caso, pero se los quería traer un poco, porque me parece que hay algo que nos va a servir para pensar esta función de la distancia. Eh, les voy a traer dos citas de Lacan. Dice, en la medida en que se supone que el analista sabe, se supone también que irá al encuentro del deseo inconsciente. El deseo es el eje, el pivote, el mango, el martillo, gracias al cual se aplica el elemento fuerza, la inercia que hay tras lo que se formula primero, en el discurso del paciente como demanda, o sea, la transferencia. El eje, el punto común de esta hacha de doble filo, es el deseo del analista, que designo aquí como la función esencial. Es precisamente el punto que solo es articulable por la relación del deseo con el deseo. Por eso es que me parece importante aclarar o traer lo anterior, ¿no? Que el analista no sabe cuál es el deseo del paciente, pero sabe qué es el deseo. Algo de eso tiene que tener, al menos que poder asir un poco. El analista, como les he dicho, ocupa ese lugar en la medida en que es objeto de la transferencia. La experiencia demuestra que el sujeto, al entrar al análisis, no le concede mucho menos este lugar. Y hay algo ahí muy interesante que me parece que es a donde apunta la intervención de Freud, ¿no? Que hay algo de este objeto que no le es transferido durante un tiempo y hace un movimiento, ¿no? La pregunta de a usted lo que le pasa es que yo soy un hombre viejo que no le hace falta... Fue una pregunta por el amor, ¿no? ¿Cómo ama usted? ¿Cuál es su modo de amar? ¿Qué pasa acá con el amor? Y es muy interesante, los sueños que viene y que trae es, bueno, única para mi madre. Hay algo de ese modo de amor que se pone al menos en palabra. Por eso es que esta cuestión, esa intervención, que es una intervención extrañísima, que es una intervención que, eh, no sé, es muy interesante cómo a veces aparecen esas intervenciones que no son que no son muy calculadas tampoco. No quiero decir que Freud no la calculó, no tengo idea, pero que sí de alguna manera apuntan a un lugar que no se puede decir directamente, ¿no? Por eso Lacan decía que hay una especie de discurso que le habla más allá, ¿no? de lo que se puede escuchar. Algo de eso del enigma, ¿no? El De enigma, lo exactamente. enigmático. Uh-huh. Incluso, ahora que lo decías así, pienso enigmático hasta para el analista. Por esto de, no sé bien qué, esto que decías de tal vez no muy planeado, ¿no? Pero de pronto te encontrás diciendo algo. Es un fenómeno muy interesante. Y también por eso Lacan decía que el analista es al menos dos, ¿no? El que interviene, el que dice cosas, y después el clínico, el que piensa lo que pasa ahí. También es que es muy curioso esto del deseo del analista, porque, es decir, el analista no sabe cuál es el deseo del analizante, pero sí sabe algo del deseo. Entonces, me parece que hay algo muy interesante ahí, que es lo que se deja colar en relación al deseo, ¿no? Bueno, un elemento que nos va a servir para seguir avanzando hacia donde nos quiero llevar, que por suerte no nos queda mucho, es el lugar del ideal del yo, que lo vamos a asimilar un poco al rasgo, que es única, ¿no? El única para mi madre, de este caso. Dice Lacan, en el seminario 8 dice esto, dice, se ha dicho y muy tempranamente que el analista ocupa para el analizado el lugar de su ideal del yo. Es verdad y es mentira. Verdad en el sentido que ocurre en algunos análisis, en algunos pasa, y donde más ocurre es al principio de ciertos análisis, ¿no? Entonces, acá podemos ubicar, ¿cuándo empezó Hilda? ¿Cuando empezó a sentarse en el diván o cuando quedó ubicada como única para Freud? ¿No?
Ahí me parece que hay una distancia interesante en relación a este movimiento. Es un movimiento de transferencia, ¿no? Es como, Freud le está diciendo, transferime a este lugar, ¿no? Y es muy interesante que Lacan diga que es al principio, ¿no? Bueno, ese es el principio. Yo entiendo esta indicación de Lacan como una advertencia a lo que se escucha en el lugar de que estamos ubicados al tiempo de un análisis y de lo que pudiéramos estar representando, ¿no? Algunos análisis me parece que es este fenómeno de Hilda, ¿no? Que hace falta un movimiento como para, ¿no? Como para, pero ese movimiento no viene ¿no? de esperar 10 años a que alguien diga algo. Me parece que se parece un poco a esto que pasó con Freud acá. Entonces dice, parece importante resaltar el hecho de que esto sucede al principio, y dice Lacan, significa en absoluto que la cuestión se agote ahí, ni que el analista pueda quedar para nada satisfecho, ¿no? Que, bueno, sí, ella es la única, qué sé yo. No significa que pueda llevar un análisis hacia su término sin desalojar al sujeto de la posición por él adoptada, en la medida que le otorga al analista la posición del ideal del yo, ¿no? Porque en ese momento lo que se pensaba, un poco la crítica de Lacan, es que cuando esto sucede, que es evidente que hay algo de toda la sintomatología que está por fuera de un análisis, que se ordena, cuando esto pasa, es como si, ¿no? Uno dice, bueno, está curado. Pero no, la cuestión es que se pone en juego esta cuestión en análisis, ¿no? De esto que se trata, que es ¿no? Es como si se condensara la problemática en análisis, ¿no? Por ya ciertas sintomatologías, ¿no? Y los pacientes nos dicen, no, la verdad es que me siento mucho mejor, no tengo ansiedad, hay ciertas cosas que están ordenadas, pero se empieza a jugar en el consultorio, ¿no? Ciertas tensiones que uno dice, ¿no? Por supuesto que hay todo un despliegue simbólico, ciertas cosas se siguen hablando, pero digo, ahí estamos ya como en la cancha del análisis de la transferencia, que va a decir Lacan que ese es el verdadero análisis. El análisis es el análisis de la transferencia. El rasgo unario, en la medida que el sujeto se aferra a él, está en el campo del deseo, dice Lacan. Ahora sí, estamos en el seminario 11, otra vez. Este campo, de todas maneras, solo se constituye en el reino del significante, allí donde no hay relación entre el sujeto y el otro. El campo del otro es lo que determina la función del rasgo unario, en la medida en que por él se inaugura un tiempo mayor de la identificación en la tópica que entonces desarrollaba Freud, la idealización, el ideal del yo. Va a decirle acá. Entonces dice, el sujeto tiene una relación con su analista cuyo centro es ese significante privilegiado llamado ideal del yo, en la medida en que desde ahí se sentirá tan satisfactorio como amado, ¿no? Es como, si hay algo de transferencia es adentro de esa idea. Yo primero traje un... voy a compartir pantalla para compartirles un poco una especie de gráfica que me inventé como para ordenar esto del deseo del analista y de las intervenciones de Freud. Acá, ahí en el punto 1, ahí donde dice 1, estamos en el ideal del yo. ¿Se ve? ¿Se ve? Ok. Ahí en el punto 1 estamos en el ideal del yo. Que es, podríamos decir, es lo que es el lugar donde queda ubicado Freud y Hilda en esta mecánica, ¿no? Única, podremos decir ahí, el rasgo es única para mi madre, ¿no? O única para Freud. Ahora les voy a decir a qué responden los otros numeritos y las otras cositas. Entonces, esta cuestión, ¿no? Del sujeto, hay algo en relación al amor que me parece que no he podido decir bien, pero que es una especie de movimiento narcisista, va a decir Lacan, el amor en este punto, ¿no? Después del seminario 8, va a decir que amar
simple y llanamente es querer ser amado. Entonces, que el sujeto se va a ofrecer amable, como que va a delimitar un campo donde sea amable para el analista, ¿no? Entonces, ¿no? Hilda efectivamente se ofrece como la única que va, cuando viene esta sitiada de nazis, ¿no? Que va a verlo, a Herr Professor, ¿no? Ahí queda bastante claro que es como, te amo, ¿no? Amame. Dice, el objeto se hace objeto amable, a partir de su referencia a aquel que deba amarlo. Intenta introducir al otro a una relación de espejismo en la que lo convence de ser amable. Es como, mira. Después, más adelante va a decir Lacan. La maniobra y la operación de la transferencia han de regularse de manera que se mantenga la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo amable y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto A, y donde el objeto viene a tapar la iancia que constituye la división inaugural del sujeto. Hay varias lecturas que se han hecho de esta cuestión, un poco lo que yo quiero tratar de comentarles a ustedes con esta pequeña ilustración es una especie de apuesta, una especie de pedido que hace Lacan en el Seminario 8, que dice, quizá nosotros podamos definir en términos de longitud y latitud las coordenadas que el analista ha de ser capaz de alcanzar para simplemente ocupar el lugar que le corresponde, ¿no? Y acá tenemos el grafo. Este es el grafo, lo que sea que es esto. En verdad son dos axiales, ¿no? Como X y Y. Solamente aquí tenemos Y y A. ¿Qué va a decir Freud? Freud va a decir que la hipnosis, que es de lo que se separó para que empiece un análisis, la hipnosis es el punto donde se encuentran el ideal y el objeto, ¿no? Si tenemos el ideal en 1 y tenemos el objeto en 2, tenemos otro punto, que es el 3, que es donde se juntan el objeto, que vamos a decir, Klickmann al menos dice que es el objeto vos, el que sostiene la transferencia. En el encuentro anterior que hablé de la pulsión, hay algo de esto que es interesante, porque lo que vela la nada, vamos a decir para Hilda, es la voz, y es muy interesante que sea la voz de Freud, y al mismo tiempo la voz, lo que cualquier escritor está esperando, ¿no? Tener una voz en literatura, es decir, en el estilo. ¿Sería ese el objeto? No lo sé, pero a mí me parece interesante pensarlo así. Entonces, ¿qué sucede? Está el punto 1, o podríamos decir el punto 1 podría ser el A también, ¿no? El que está en el axis A, y el punto 2 el ideal. No importa lo que está por afuera. Lo que importa es que el punto donde el objeto y el ideal de ellos se superpone es donde está la hipnosis, y es donde empezaría para Lacan un tratamiento. En ese momento es donde se empieza, no antes. Y no es que esto pase espontáneamente. Dice, a veces pasa al principio de un análisis, y queda claro, a veces pasa mucho más espontáneamente, pero hay otros casos que yo arrojo la pregunta de si serán esas las neurosis narcisistas, donde no sucede, y un poco lo que pareciera, por este caso que Hilda nos dice que lo que le pasó a ella, pareciera que haría falta hacer algo de esto, ¿no? Entonces, en el punto 3 empieza un tratamiento. Estamos ya adentro. El analista está investido del objeto y del ideal del yo, ¿no? Y después de eso tenemos el punto 4, que dice Lacan que es la distancia. Y dice que el deseo del analista es esto. Dice, si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista es aquello que vuelve a llevarla a la pulsión, ¿no? Es decir, un poco
lo que sucede con este movimiento es que el ideal del yo apunta a ser al sujeto, ¿no? al analizante amable, y un poco lo que hace el deseo del analista es que esa cuestión, que como están ordenadas, las pulsiones queden sin ese orden y empuja al sujeto a la pulsión otra vez, que vuelva otra vez el circuito donde se bordee el objeto, ¿no? Ese es el intento, separar eso. Dice, y por esta vía aísla al objeto A. Lo sitúa a la mayor distancia posible del ideal, que el analista es llamado por el sujeto a encarnar, ¿no? Es decir, única para Freud. El analista debe abandonar esa idealización para servir de soporte al objeto A separador, ¿no? El soporte que debe hacer, el lugar que debe ocupar el analista es el del objeto A que separa eso, en la medida en que su deseo le permite, mediante una hipnosis a la inversa, encarnar al hipnotizado. Entonces, ¿qué sería? Si en el punto 3, que tenemos ideal del yo y objeto A, haciendo hipnosis, en el 4, el que debe estar hipnotizado es el analista. ¿Pero hipnotizado de qué? Del lugar de objeto. Debe hacer de eso. Debe dejarse hipnotizar en relación a eso. ¿Y qué es lo que sucede? A medida que eso avance, a medida que se pueda hacer la distancia entre el ideal y el objeto, es que efectivamente, vamos a decir, un poco lo que le pasó a Hilda, ¿no? Hay una especie de corte, de separación, de algo que se separa, que se quiebra, y queda, vamos a decir, este objeto un poco más del lado, no del analizante, sino, no del analista, sino del analizante. Bueno, igual vamos a tomar el lapsus, ¿no? Hay algo ahí que sucede en relación al objeto. Bueno, y esta sería, este sería mi final, no sé cómo decirlo. Comentarios, consultas, preguntas. Voy a terminar con la cita, con la última parte del seminario. Son las últimas palabras. Acá termina, ¿no? Lacan. Dice, el deseo del análisis no es un deseo puro, dice. Es el deseo de obtener la diferencia absoluta, la que interviene cuando el sujeto, confrontado al significante primordial, accede por primera vez a la posición de sujeción a él. Solo allí puede surgir la significación de un amor sin límites, por estar fuera de los límites de la ley, único lugar donde puede vivir. Es decir, por afuera de los límites de la ley significante, porque está como atrapado. Pero justamente parece que hay algo de eso. A mí lo que me parece muy interesante, también como para traer, es que cuando Lacan introduce el ideal del yo, también habla de psicología de las masas y de lo que es, vamos a decir, compara a la comunidad psicoanalítica con una iglesia o con un ejército. Y que hay algo, que hay algo de la problemática también de la comunidad analítica, es qué es lo que hace un analista en un consultorio, ¿no? Y que hay una especie de conservadurismo y hay una especie de no poder pensar por afuera de eso, de esas leyes. Y a mí me parece que hay algo muy interesante ahí también para pensar en relación, sobre todo en esa intervención de Freud, ¿no? Que uno dice, señor, ¿qué le pasa? ¿Cómo le va a hablar? Casi que le dice a la paciente, ámeme, ¿no? Pero es una intervención muy interesante, ¿no? Eh, Hay una apuesta ahí, ¿no? Una apuesta que es bien pagada. Y otra de las cosas es que es muy interesante cómo el inconsciente responde a las intervenciones del analista, ¿no? El de Ana, en un sentido, ¿no? En relación a ese deseo del analista, que queda más que claro que Breuil quería un hijo, y a este otro, ¿no? El de Freud, de alguna pista en relación al modo de amor de Hilda. ¿Qué piensan? Yo más bien te quería pedir si podías elaborar un poquito más sobre eso último que dijiste de separar, ¿cómo era separar la pulsión de el amor? ¿Puede ser? Sí. Ya, Porque hasta ahora te digo, es toda la una clase me cita del venía. seminario 7,
Y No, yo sé toda la clase me venía diciendo a mí misma, bueno, la cura es el amor, pero a ver, ¿es lo contrario? ¿Es ah, desarticular el muy deseo del amor? bueno. Wow. Bueno, sí, la cura es. Me parece que la cura está. No sé. Ya, primero no sé dónde está la cura. No, no sé cuál es la cura. Pero lo que sí me parece que Lacan parafrasea varias veces es que lo que se modifica en un análisis es el modo de amor. Porque parece, al menos en este caso el de Hilda, tiene que ser única para el otro, que es un problemón ser único. Es decir, es problematiquísimo, ¿no? Un único no tiene pares, un Se único... podría pensar esa A ver, intervención de mostrarle a los nietos como, bueno, hay otros, digamos. es exactamente eso. Claro, es decir, baby, no. Es decir, yo tengo mis nietas. Esa intervención, por eso es que ella siente esa ruptura. Hay una ruptura del ideal, de ese lugar del ideal, ¿no? Desde donde ella ama y pide ser amada. ¿No? Yo te amo como único, ámame como única. Y él le dice, nietos. Este, ¿No? Y me parece que esa es la apuesta. La problemática es el modo de amor, y me parece que es lo que a donde apunta eso, porque puede ser muy, bueno, queda más que claro, puede ser muy mortificante amar como la única, ¿no? Si hay que atravesar Viena, sitiada de nazis, ¿no? Ahí uno dice, ah, mira los precios que se No, y pagan. además me preguntaba, que un poco lo tocaste, ¿no? Pero, y que a ver, coincidiendo completamente que hace falta esa entrada al amor analítico para poder, digamos, desvelar todas estas cosas, pero me pensaba también dificulta el tratamiento, porque, a ver, el sujeto pensando o poniéndose amable, hay un montón de cosas que trata de no decir, eh, que bueno, son Gracias, contraproducentes. Mariana. Gracias, porque se me pasó a mí porque por eso es que es al mismo tiempo Perdón. vamos a decir, la palanca de éxito, que es el peor obstáculo, porque es como si viene a taponar otra vez el cierre del inconsciente. Eso es el cierre de la pulsión. Por eso es que el lanzamiento es hacia la pulsión otra vez, porque el amor está como a un nivel, a este nivel significante del rasgo, y la pulsión es lo que está más allá, es lo que hay que bordear el objeto, ¿me entendés? Que está tapando. Por eso es que el objeto, el de la voz o la mirada, o vamos a decir oral o anal, vamos a decir, hay algo que eso queda del lado del analista, porque sirve de tapón, pero al mismo tiempo es lo que sostiene la transferencia, porque sin eso no se puede llegar al final. Así que sí, es exactamente eso. Por eso es que es un problema. Es como que sí, se da, pero al mismo tiempo cierra el inconsciente. ¿No? Bueno, me ama. Decime, Ana. A mí me parece que en todo esto es clave a lo que dijiste recién, o no me acuerdo si lo dijo Mariana, pero esto de que se llega con un modo de amor, o porque en la pregunta esta de, bueno, ¿qué es lo que cura? Tal vez sí es eso, pero pensado más desde este lugar, que el sujeto llega, o el que viene a consulta llega posicionado desde un modo de amor, por ejemplo, el de ser única, y la dirección sería ubicar esos otros modos, otros modos de amor o de posicionarse en el amor. En relación a esto último que dijiste vos, pero porque yo me quedé pensando en la pregunta de qué es lo que cura, y que me parece que tiene relación. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el movimiento ahí para pasar de uno, desde donde se llega a lo que sería la meta, no sé, a lo que queda más en el Sí, yo horizonte. pienso que al menos, porque, bueno, por eso quería traer este es como una protoescritura. Yo tenía como ganas de escribir cómo se escribe el deseo del analista. y me inventé, ¿no? Que está el deseo de la barra.
Y hay algo acá muy interesante, porque en el punto 3, por ejemplo, que está el ideal del yo y el A superpuesto, en ese punto el analista ya tiene que saber que no es eso, ¿no? Que él no es único para su paciente y que el objeto, vamos a decir, puede ser cualquier cosa. Y que hay algo de esa barra del otro, ¿no? Porque estamos de acuerdo que es, vamos a decir, que el ideal que el del yo está, vamos a decir, en relación al gran otro, que es un lugar que el analista viene a ocupar, ya desde ahí está barrado, es como que, pero hay algo de eso al juego, a ese juego que tiene que jugar. Me pasó algo muy interesante, que es algo que me pasa mucho por ser venezolano y atender acá, eh, que lo voy a ficcionalizar un poco para poderlo decir, porque no se puede hablar de casos, pero llega alguien y me dice, ¿no? Y me habla de los gorilas, ¿no? De los gorilas, de los derechistas, tal. Y es muy interesante, a veces me ha pasado que tengo que meter a Chávez, recordar a Chávez, que yo vengo de una dictadura, pero a veces me ha pasado que sucede que me dicen, no, pero claro, es que vos venís de Venezuela, sí, sí, ¿no? Y me parece que hay algo ahí, ¿no? En la gente que, vamos a decir, que queda claro que hay algo de este rasgo y que hay alguna cuestión agalmática ahí en relación al poder, que no es menor en un análisis, eh, que hay algo de eso que es transmisible y que a veces toca jugar al gorila, ¿no? Eh, Porque hay algo de ese que es además un ropaje, a mí me pasa, que es un ropaje muy incómodo, porque para, para nada es eso, pero, ¿me entendés? Te dicen, ah, bueno, right wing directamente, ¿no? Como, y bueno, algo de eso hay que, lo que pasa es que entrar en ese lugar no es lo mismo que barrarlo, porque la barra la barra del gran otro es lo que va a permitir que se pueda decantar el objeto. ¿No? Si no se barra, no sé si con esto estoy respondiendo, vamos a decir, aunque sea perimetralmente tu pregunta, Ana, pero si esa barra no se da, si esa especie de que ese lugar se equivoque, no es posible, entonces es muy difícil. Desde el momento uno, el analista debe, vamos a decir, abrazar esa barra, ¿no? Y que también a veces es un no saber, ¿no? Que la verdad no tengo Y no idea. queda, incluso esta cuestión que vos decís del gorila, que además es un significante, bueno, muy particular acá, no queda como, o sea, queda como del lado del signo, más que, o sea, si hicieras la lectura, esta otra de no, claro, los gorilas de derecha, o sea, si vos no introdujeras algo de esto, lo que decís, Ujú, que te termina implicando quedarte un poco de ese lado, ujú. eh, ahí lo que posibilitas es que ese signo deje de funcionar como signo. Me parece que lo que abre es un poco la pregunta. Sí, por eso. O sea, permite la elaboración, pero es la Me elaboración. recuerda, me Pero, recuerda algo que me sucede, a ver, por que Dios. escuché alguna vez más bien, de alguien, algún docente, que se decía psicoanalista, pero que a mí me hace algún ruido por esto mismo, porque tenía esta idea de que en un análisis los pacientes no, o mejor dicho, que un analista no debería permitir que un paciente diga malas palabras, ¿no? Que insulte. Porque tenía toda una cuestión de la teoría de que en realidad los analistas estamos ahí para hacer pasar algo del bien decir, o de, bueno, de qué se está diciendo ahí. Bueno, claro, ahí queda absolutamente ligado a la cuestión del signo, o sea, porque no hay pregunta, no hay interrogante, como decís vos, sobre, bueno, pero ¿qué significa, qué sé yo, tal mal palabra? ¿Qué significa ser gorila? Eh, Incluso a veces a mí me hizo acordar porque a veces uno mismo es el que tiene que reivindicar
una puteada, no sé. Absolutamente. Eso, Más me vale. recordó mucho. Más vale. El bien decir no creo que sea el decir Porque educado. Me parece ahora, que el bien decir es como, a veces el bien decir es como decir que el otro es un forro, ¿no? Eh, sí, y a sí, veces, sí. y es muy interesante, eso a veces aparece como una especie como de liberación. Yo tengo esta idea de que hay ciertas músicas en sesiones, ¿no? Bueno, quien atienda lo sabrá, a veces un paciente habla más como, como piano y otras veces como más, ¿no? Y es muy interesante esas fluctuaciones, sobre todo en pacientes que son como más planos y que a veces uno dice, y ahí es donde hay que subrayar. No decir que no, ¿no? Porque parece que hay algo, más bien algo que está intentando decirse ahí. Eso me parece. Pero bueno, no, o sea, también habrá que ver con qué tipo de pacientes, ¿no? Porque a lo mejor valdrá la pena cuestionar en algún momento alguna puteada, Pero pero no sé por si sea supuesto, ese no sé, pero aún así, en ese cuestionar, ahí la lectura sigue siendo desde el significante, de interrogar, porque por claro, no es lo Dios, mismo alguien que venga a quejarse, insultando, que alguien que por primera vez se encuentra con cierto enojo y suelta un insulto, ¿no? Creo que nunca había escuchado como algo prohibitivo dentro de el consultorio. Es como, no, es muy raro eso, como decirte no, no puedo no, no, decir no, algo. Es rarísimo. Y es todo lo horroroso, contrario, además, horroroso. como Sí. di palabras que no existen, casi. Este, tú vas a hacer un comentario más temprano, Ale. Sí, yo quería saber hasta qué punto esto es algo como que esta duda me viene a partir de mi propio análisis, hasta qué punto las intervenciones pueden llegar a ser arbitrarias hasta llegar a un punto, hasta tocar algo. ¿Arbitrarias en qué sentido? ¿Tipo cualquier Arbitrarias intervención? en el sentido de que no hacen absolutamente nada o simplemente como que toman lo que no tienen que, o sea, qué sé yo, Sí, capaz que hay algo acá que Lacan es fantástico y es es como un juego, es muy... como muy azaroso si Claro, eso va a claro, tener alguna trascendencia o no. claro, claro. Lacan acá es muy Tirar determinante. la caña de pescar a ver si algo Claro, si muerde o no. pesca algo. Ese es un estilo freudiano. Freud hacía eso. En sus casos escritos, es como si tirara a cualquier lugar, whatever. Él decía que si la intervención no cae, hay una especie de fondo de barril y no pasa nada. Lacan en ese sentido es mucho más determinante. Él dice que, por supuesto que una intervención no puede ser cualquier cosa y que es un problema intervenir desde cualquier cosa. Que hay algo que la intervención tiene que tomarse en relación a la cadena significante y que tiene que ir por ahí. Igual no hablaba de la intervención, hablaba específicamente de la interpretación, que la interpretación es la herramienta que tenemos. Es como si el otro día estaba pensando, ¿no? en la cuestión estaba escribiendo y vi las herramientas de edición que son tipo cortar, subrayar, que me doy cuenta que son las herramientas en verdad que tiene un analista. Es como lo que tenemos es cortar, subrayar, ¿no? Y por supuesto interpretar, que es como la máxima intervención, que es muy interesante. Y esta, para mí, Lacan toma la intervención de Sócrates como la interpretación, porque Alcibiades vino a difamarlo con un discurso muy tal, pero al final del discurso, no, la gente pensaba que le está hablando a todos, pero se refiere a Agatón. Y Sócrates lo atrapa y dice, no es para nadie que está hablando, es para Agatón. Entonces tu deseo está ahí. Y esa interpretación, vamos a decir, ese elemento que queda por fuera, pero al mismo tiempo adentro del texto, adentro del simbólico, es lo que se interpreta. Ese es el verdadero poder de la interpretación, pero no es cualquier cosa. Y Lacan en eso es muy tajante. Y de hecho, me parece que lo dice como medio enojado, porque está esa idea de que se puede decir cualquier cosa. Y no, es muy específico lo que se puede decir. No es, por eso es que también estaba interesado en la cuestión del álgebra. O sea, hay una lógica ahí. No es cualquiera. Y sí, por eso es que, no sé si le dices por eso, pero
hay unos análisis, lamento mucho si tu experiencia ha sido así, pero hay unos análisis que parecen que, bueno, que se dice cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar, para siempre, ¿no? Y que Sí, como que y- lo he, sí, he tenido esa experiencia muchas veces de llegar a la consulta y yo misma tomar mi propio discurso y yo misma irlo decantando porque mi psicoanalista no me está dando. O sea, básicamente como que me tumba toda la suposición de saber que tengo ahí y como que el psicoanalista queda en una posición hasta inversa, donde yo misma me estoy haciendo no te digo que estoy autoanalizando, esa palabra es muy fea, pero es como que se cae todo lo que pudo, como el significado de la sesión. Qué fuerte. Igual quiero decir algo, pero pienso que algunas intervenciones, a veces las mejores, tomaron una interpretación completamente diferente a la que el analista tenía pensada que iba a suceder. Digamos, por el hecho de que diga algo que sea muy acertado, no quiere decir que sea acertado por lo que cree que es acertado. Digamos, como que En eso se estoy de juega acuerdo, también pero me con el parece, malentendido siempre. ¿sabes qué me parece? Que por eso es que el testimonio de Hilda es tan interesante. Porque es ella la que lee, tipo, es ella la que lee, no vale la pena va a amarme, y el inconsciente le responde, es ella la que Tal lee, vez todo lo que lo que escribía vino. Freud era completamente otra intención la que tenía Freud, no Claro. sabe. Claro, y esas fueron las intervenciones que quedaron y eso fue lo que le quedó a ella. Yo pienso que, ¿qué sucede? Me parece que es muy importante, vamos a decir, no quiero hablar acá del trabajo porque cada caso, cada cosa, pero sí creo que hay algo que sucede en el análisis que tiene un poco que ver con el autoanálisis, que es que uno se está escuchando y en ese sentido uno puede mismo ir haciendo ediciones de lo que dice y tomando posición en relación a lo que dice. Eso puede pasar. Pero después está otra cuestión que es que eso que se dice no se puede, vamos a decir, no, al menos no es el movimiento analítico sacarle ni, vamos a decir, ni, me sale saber y verdad, pero pensar que ahí hay una lógica que está diciendo algo, que hay un saber ahí, sí me parece interesante, sí me parece muy importante, porque además no queda más que claro, el saber no está del lado del analista, ¿no? Más bien pareciera que está entre eso que pasa ahí, entre el espacio que está ofrecido mientras el analista soporta el objeto A e intenta separar el ideal y las cosas que se dicen. Está ahí como, ¿no? El sujeto supuesto saber es eso. A lo que se le supone saber es al inconsciente. Y bueno, y por eso hay que dejarlo que hable. Es un problema si se empieza a sentenciar y decir, bueno, a mí no me parece. Es como, es decir, una lista puede tomar una posición en relación a cosas. Es importante que tome una posición en relación a cosas, que diga, esto es importante. Pero después, tipo, sacarle importancia, algo que el analizante piensa que es importante, no sé. Mm, Ahí sí, me parece que vale la pena preguntarse un poco qué onda. Em, yo tenía una especie de final. Creo que no. Este, tengo acá dos citas que no sé por qué puse al final, pero bueno, se las comparto. No sé, no sé. Dice, dice Lacan en la página 262, dice, un deseo uno lo va cercando. Para eso la historia nos procura pistas y huellas. Y después está la cuestión esta de Sócrates le dice a Alcibíades, ocúpate de tu deseo. Solo puede verse como un primer esbozo de la técnica de la ubicación de la transferencia. ¿No? Es decir, vamos a salirnos de la única para mi madre y vamos a ocuparnos de esto otro. Que en el caso de Hilda era un objeto, el objeto voz, la voz de Freud que velaba la ansia. Bueno, no sé qué más decirles. No, se siente raro porque no sé si llegamos a ninguna conclusión. Pero bueno, para mí ha sido un gusto que me acompañen en este recorrido
Y bueno, quería, si alguien tiene un comentario, o bla, qué le pareció, si sí o no, si gorila o Yo quería único. decirte que, sí, cancelado, que, no, que te felicito porque me parece que hiciste un recorrido muy interesante, muy bien planteado, incluso pragmáticamente, ¿no? La organización, porque es muy difícil. eh, y la verdad es que estuvo muy bien. Es difícil, me Y fue muy bueno, divertido, gracias, Ana. no, Gracias no. además por acompañarme every time. Sí, creo que un placer y además, por lo menos en lo personal, me pusiste a pensar un montón, lo cual siempre es bienvenido. Y con ganas de por ahí releer cosas o de anotarme en el que viene. Así que Sí, el te seminario I 11. encourage you a que Ah, continúes. gracias, gracias. El seminario 11 es muy rico, siempre vale la pena. Me parece que cuando lo vuelva a tomar en un tiempo, es como, el seminario 10, hay unos seminarios que es como, uno no sabe hasta cuánto dan. Sí, dan mucho. Eh, Así que, A mí me encantó. Fue como un buenísimo. comeback después de muchos años de dejar el psicoanálisis muy de lado. Y como que me pareció genial la manera en cómo se planteó todo y que básicamente fue como refrescar un montón de cosas y escuchar un montón de cosas que hace mucho no tenía la experiencia de hacerlo y la verdad es que estuvo buenísimo. Buenísimo. Bueno, les agradezco mucho. Les mando un abrazo. Y bueno, ya nos veremos y celebraremos en diferentes contextos. ¡Feliz día, por cierto! A las ¡Feliz 3. día! ¡Feliz Feliz día! día. Feliz. Así que bueno, descórchense algo por ahí. Bueno, nos vemos. Muchas Milo. gracias. Bye.